Los criollos se sentían dueños de América, pero en ese tiempo Napoleón hizo abdicar a Fernando VII, que a la vez recibió su corona de su padre Carlos IV, dejando al poder a su hermano José Bonaparte. Al pasar esto, la Nueva España pidió autonomía, pero fue rechazada. El trato era gobernarse sola hasta que regresara el rey, el cual lo propusieron los autonomistas. Una guerra se hizo de que si la Nueva España era una colonia. Los autonomistas decían que no. Los absolutistas decían lo contrario y derrocaron al virrey poniendo a otro. La gente no estaba contenta y se levantó. Conspiraciones de Aldama y otros eran escuchados por toda la nación. La independencia fue liderada por el cura Hidalgo y Costilla, el cual dio el grito de Dolores. Este último pedía el fin de la esclavitud y libertad. Luego se le unió Allende, con el cual luchó muchas batallas, pero luego se dividieron. Pero aunque lograron muchas hazañas, no fue suficiente y pagaron al final con sus vidas sin haber podido cumplir su propósito. Después le siguió Morelos, el cual culminó lo que habían empezado, la independencia de México. Ya finales de la historia de Hidalgo y sus seguidores radican en los sucesos entre 1810 y 1811, cuando se enfrentan contra las fuerzas de Callejo, y los rebeldes tienen una derrota de la cual no podrá recuperarse Hidalgo, incluso le quitan el mando. Hidalgo acaba arrestado en Coahuila y más tarde ejecutado en Chihuahua contra otros rebeldes. Hidalgo logró más por nobles que fueran sus intenciones es alejar el significado de la revolución en busca de autonomía, en las muertes de varios rebeldes, y debilitó el levantamiento al no tener claro lo que se quería de esa revolución. Después de un capítulo sangriento en la historia de México en busca de su autonomía, llega José María Morelos, con objetivos claros que quería del levantamiento, tal como fueron las reformas sociales, que incluían abolir la esclavitud, tributo, castas y barreras legales. De igual manera, toma el símbolo de la Virgen de Guadalupe con un enfoque patriótico y procura moderar su revolución de carácter social, con respeto a la propiedad, entre otros puntos, de los cuales no logró cumplir todos al final. Logró tomar Acapulco, organiza un congreso en Chilpancingo, trata de tomar Valladolid, después de la cual ejecutan a uno de sus lugartenientes, y este pierde el poder, pero no lo detuvo de tener algo de influencia en la Constitución. Fue uno de los firmantes incluso, pero la Constitución no tuvo el impacto deseado. Más tarde Morelos hace una revuelta con mayores objetivos políticos, cuyo resultado fue que el país se dividió, y al final terminó siendo una guerra civil revolucionaria. ¿Por qué cayó el imperio de Iturbide? Envidia, incapacidad, desunión, la ambición y la ignorancia en el arte de gobernar. La caída de este imperio llevó a la creación de una república federal basada en la nueva Constitución, inspirada en la Constitución española de 1812. La república tenía dos bandos: los centralistas, que sostenían la idea de un imperio mexicano dirigido por un príncipe europeo, y los federalistas, republicanos que se opusieron a Iturbide. Estos abogaban por una federación de estados, como el modelo de Estados Unidos. La Constitución de 1824 dividió al país en 19 estados. Permitió a estos elegir a sus gobernantes y a sus legislaturas. Se dividieron los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. También, esta Constitución declaró que la religión oficial del país sería la religión católica. Los centralistas y los federalistas peleaban entre sí, pero como no había partidos políticos en estos tiempos, se organizaban en sociedades masónicas para sus actividades y propaganda. José María Luis Mora justificó el desmantelamiento de la propiedad eclesiástica y así puso las bases teóricas de la ideología y el movimiento liberal y por supuesto anticlerical. Su ciencia radicaba principalmente en la destrucción de la propiedad de la iglesia y el fortalecimiento de la propiedad privada.
La Ilustración a mediados del siglo XVIII se le denominaba como el siglo de las luces, también como una visión secularizada del mundo y de la vida. Se enfocaba principalmente en rechazar toda tradición y resaltar los valores positivistas. En el pensamiento de la Ilustración, el hombre se consideraba como el centro de todas las cosas, y también se resaltaba la participación de todos los hombres en el progreso de la Ilustración. La Ilustración encontró su concentración en el enciclopedismo francés del siglo XVIII, ideada y dirigida por Diderot. La Europa medieval alcanzó una unidad espiritual que alcanzó su máxima expresión en el siglo XIII, con la escolástica, gracias al pensamiento de Tomás de Aquino. En el siglo XIV decae la escolástica. La escolástica pasó a escuelas como el nominalismo voluntarista, con Escoto y Occam. A finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, en Italia se dio el renacimiento del pensamiento aristotélico tomista. Posteriormente surge la escuela de derecho natural laico. Esta escuela se basaba principalmente en la contemplación de la naturaleza humana.